Señor, te doy gracias, mi Dios, por este día, Señor, que nos regalas para estar aquí, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Yo oro, mi Dios amado, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para poder entender la palabra que hoy se va a entregar, Señor. Oro, Señor, que la palabra, Señor, haga en cada persona, mi Dios amado, la obra, mi Dios amado, que esta semilla que se va a sembrar, Señor, dé fruto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú haciendo, que seas tú el que se lleve la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. En la mañana que estaba allá atrás, antes de subir a predicar en el servicio de inglés, los estaba viendo a todos adorar y yo dije, no sé por qué, simplemente pensé esto y dije, les voy a predicar a ellos. Y lo único que salió de mis labios fue, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir la palabra con esta iglesia. Hermanos, y me siento bien feliz y bien contento por el privilegio que me da el Señor de poder hablarles el día de hoy. Créanme que estoy emocionado, estoy feliz y con ganas de seguirle echando ganas. No sé si usted está igual. Amén. Pero dejando eso a un lado, vamos a comenzar. El pastor May nos hablaba la semana pasada de cómo vivir una vida en victoria, ¿verdad? Así es que hoy yo le voy a hablar cómo vivir una vida en valentía. En la mañana les decía que muchas veces, hermanos, cuando vemos a una persona que le dicen algo y ya tiene algo que decir para atrás, o que va armando pleito por cualquier lado, ¿verdad? O que no se deja de nadie, creemos que esa persona es una persona valiente, ¿verdad? Muchas veces creemos que esa persona es una persona valiente porque no se deja de nadie, porque con todo mundo pelea y no es así, mis hermanos. Esa persona lo que es una persona problemática y una persona peleonera. Amén. Una persona que de todo alega, esa es una persona alegadora. Esa no es una persona valiente, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, mire, se lo voy a poner así. Cuando yo estaba en mi rancho, había un muchacho que cada fin de semana, hermanos, era pleito seguro. Siempre se iba a pelear. Y yo estaba pequeñito con mis amigos y siempre, hermanos, ya sabíamos dónde vivía y sabíamos más o menos la hora que él salía a la calle. Y a mí me gustaba ver cómo se peleaban, hermano. Y nosotros decíamos, no, hombre, ese hombre es bien valiente. Y nos íbamos, hermanos, cerca de su casa. Para cuando él salía, nos íbamos detrás de él porque ya sabíamos que en un punto de esa noche iba a haber golpes. Entonces a nosotros nos gustaba y decían que ese hombre es bien valiente, ese hombre no se deja de nadie. Pero no, hermanos, lo que era un problemático. Eso era, no era un hombre valiente. ¿Verdad? Hay actos, hermanos, que requieren más valor que agarrarse a golpes. Créame, ¿verdad? Mire, yo nunca me consideré un hombre valiente, pero una vez me tuve que pelear con 4 y tenía miedo, obviamente que sí, pero tuve que agarrar fuerzas y no porque fuera valiente, sino porque tenía que defenderme. Eso fue antes de ser cristiano, hermano, no crea que es ahorita. Ahorita hasta mi esposa me pega, imagínense. Amén, ¿verdad? Miren, es más de valientes, hermanos, pedir perdón aunque usted haya sido el ofendido. Es más de valientes pagar bien por mal. Es más de valientes amar a los que te aborrecen. ¿Por qué? Porque odiar es fácil, hermano. Si a mí un día alguien me daña, es bien fácil decir, ¿sabes qué? De aquí para adelante no te vuelvo a hablar, de aquí para adelante ya no eres mi amigo, de aquí para adelante te voy a hacer la vida imposible. Pero no, hermanos, se requiere valentía para decir, ¿sabes qué? Me dañaste, pero aún así te amo. Amén. Y esos actos, hermanos, requieren más valentía que agarrarse a golpes. Amén. ¿Está conmigo? Mire la definición de valentía.
Valentía, hermanos, está asociada con valor. Prácticamente viene siendo lo mismo. Una persona es más valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. La valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Amén. El miedo va a estar presente, hermanos, muchas veces en nuestra vida. Pero la valentía es cuando tú, a pesar de ese miedo, estás dispuesto a seguir adelante, ¿verdad? Porque una cosa es sentir miedo y tú alejarte o retroceder. Eso sí sería miedo, cobardía hasta cierto punto. Pero si tú tienes miedo y decides aún seguir adelante echándole ganas a pesar de las circunstancias que te trae la vida, eso es de valientes, hermano. Amén. Así es que una vez estableciendo lo que es la definición de lo que es valentía, hermanos, ¿cuántos de aquí alguna vez han sentido miedo por algo? Yo levanto mi mano. Aquí hay unos bien valientes, no levantaron su mano. Gloria a Dios, nunca han sentido. No, pero incluso, hermanos, puede haber que ahorita en este punto haya cosas que nos causen temor o nos causen miedo. Amén. Entonces, usted me puede ver a mí aquí predicando esta mañana, hermanos, y puede decir, no, el pastor Fermín no, hombre, ese hombre no tiene miedo, ese hombre todo está bien en su vida. No, hermanos, también hay cosas que me han causado temor. Incluso a este punto, hermano, hay algo que me causa miedo todavía, que me causa temor todos los días. Todos los días cuando me levanto, hermano, me levanto con ese temor. Y eso, hermanos, que me causa temor es mi esposa, porque todos los días me pega y me regaña. No se crea, hermanos. Vamos a ponernos serios ya. Algo que a mí me causa temor, hermanos, es que hace 17 años yo no veo a mi mamá. Y muchos me van a entender esto y quizás otros van a decir, no, hombre, eso es ridículo. Pero 17 años, hermanos, que yo no puedo darle un abrazo. ¿Y cuál es mi temor, hermanos? Que este día, hermanos, yo lo tengo asegurado. El día de mañana no sé. Y mi temor es, hermanos, que no sé si un día le pueda volver a dar otro abrazo. Ese es mi temor. No sé si Dios me vaya a permitir un día estar una vez más con ella y poder darle un abrazo. Y el pensar eso, hermanos, a mí me causa temor. Porque yo amo a mi mamá. No sé si usted ama a la suya. Y como le digo, los que tienen su mamá lejos me van a entender y si la aman. Los que tienen a su mamá aquí con ustedes y la ve todos los días, quizás ni me entienda. ¿Por qué? Porque usted la tiene ahí todos los días y le puede dar un abrazo todos los días. Y si no se lo da, empiece a dárselo. Pero ese es un temor mío. Amén. Así es que hay temores, hermanos, que día a día tenemos que luchar con ellos. Aún con ese temor, hermanos, yo me tengo que levantar todos los días para adelante. ¿Por qué? Porque ahora tengo mi esposa, tengo mis hijas y tengo que ser valiente. Aún con ese otro temor que tengo que ser valiente para ellas y seguir adelante. Amén. Ahora, dicho esto, hermanos, quiero verlo a la luz de la palabra, un acto de valentía o una historia de valentía. Amén. Y ahorita vamos a estar viendo, pero Gedeón, hermanos, fue un hombre valiente, ¿verdad? Aunque se puede decir excusas, se puede decir muchas cosas, él vio sus debilidades en vez de sus virtudes, pero él fue un hombre valiente y ahorita lo vamos a estar viendo. Y la historia de Gedeón, cuando él es llamado, la podemos ver en el capítulo 6 del libro de Jueces. Ahí usted se lo recomiendo, hermanos, lea lo que es del 7 del 6 al 8 y hermanos, esa historia está pero tremenda, se la recomiendo. Yo se la voy a dar nomás resumida, pero cuando usted vaya a su casa, léala y créame que va a recibir mucho de esa historia. Gedeón, hermanos, estaba en el lagar. El lagar, hermanos,
es un lugar donde se usaba para pisar las uvas y extraer su jugo, también para moler las olivas, ¿verdad? También se usaba para eso, o para machacar las manzanas. Y de ahí, hermanos, obtenían el aceite y también la sidra. ¿Cuántos conocen la sidra? Yo no sé qué es eso, hermanos, ¿verdad? Pero es una bebida, ¿verdad? Entonces, el lagar, hermanos, se usaba para eso, pero Gedeón lo estaba usando para trillar el trigo, para limpiar el trigo. Y en sí, hermanos, el lagar era un lugar pequeño. Y para limpiar el trigo se necesitaba que hubiera un flujo de aire, de viento, el cual en ese lugar no había. Entonces no era un lugar adecuado. Pero ¿por qué lo estaba haciendo Gedeón, hermanos? Porque en ese tiempo el ejército enemigo venía y les quitaba sus cosechas. Entonces Gedeón, para poder proteger su trigo, lo hacía en ese lugar para que no se lo quitara el enemigo. ¿Verdad? Entonces se encontraba Gedeón ahí en ese lugar trillando el trigo y dice que se le aparece el ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel del Señor. Y llega y le saluda y le dice, varón valiente y esforzado, ¿verdad? Entonces le dice, y el Señor está contigo. Gedeón, hermanos, viendo todo lo que está pasando a su alrededor, su circunstancia, le dice, Señor, pero si Jehová está conmigo, ¿cómo es que me acontecen todas estas cosas? ¿Cómo es que si el Señor está conmigo, permite que los enemigos vengan y nos quiten lo poco que tenemos? ¿Verdad? ¿Dónde están aquellas historias, aquellas hazañas que nos contaban nuestros padres de cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo, Señor, si Jehová está conmigo, ¿por qué no hace algo por nosotros? ¿Verdad? Le estaba reprochando el hecho de que Dios permitía que el enemigo viniera y le quitara lo poco que tenía, ¿verdad? Y hasta cierto punto, hermanos, nosotros cuando vemos nuestras circunstancias difíciles, eso es lo que hacemos, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde está aquello que tú hacías? ¿Por qué no lo haces por mí? ¿Verdad? He visto tantos milagros y yo necesito uno, ¿por qué no puedes hacer uno en mi vida? A veces así nos pasa, hermanos. Entonces, la verdad es que el Señor le dice Gedeón, la verdad es que el Señor nos ha desamparado. El Señor nos ha abandonado. Pero fíjese cómo fue lo de Gedeón, hermanos, que le dice, el Señor nos ha desamparado, pero en sí el que le estaba hablando era el Señor mismo. Porque dice el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se habla del ángel de Jehová, ¿verdad? Muchos estudiosos creen que se está hablando de Jesús mismo, ¿verdad? Entonces era Jesús mismo hablando, le dice, si el Señor nos ha abandonado, ¿verdad? Y acá el Señor diciéndole, ¿cómo me dices que te ha abandonado? Y aquí estoy hablando contigo, ¿verdad? Y Gedeón no entendía, hermanos, o no discernía que era el Señor el que le estaba hablando. Y muchas veces nosotros en nuestras circunstancias difíciles decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor está diciendo, te estoy hablando, pero tú no estás poniendo atención porque crees que yo me he alejado. Piensas que lo que se te está hablando es algo más y soy yo el que te estoy hablando. Amén. Así es que en nuestras circunstancias, hermanos, también tenemos que tomar momentos para escuchar la voz del Señor y decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Amén. Entonces, esa era la verdad de Gedeón, hermanos, que el Señor lo había abandonado, pero la verdad era que el Señor estaba hablando con él. Y quiero que me acompañe ahí en el capítulo 6 de Jueces, verso 14. Lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, así es que si en su versión se encuentra un poquito diferente, hermanos, mírenlo en la pantalla para que sea igual así como yo lo voy a estar leyendo. Jueces capítulo 6, verso 14 dice, pero el Señor lo encaró y le dijo,
ve con esta tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envío. Una vez más, hermanos, dice, pero el Señor lo encaró y le dijo, ve con esta tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envío. Entonces, hermanos, creo que ahí me pusieron otra versión, ¿verdad? Bueno, hermanos, pero ponga atención a la que yo le leo, no ponga atención a la que me pusieron los hermanos, ¿ok? Entonces le dice, pero el Señor lo encaró. ¿Qué le había dicho Gedeón al Señor? Le había reprochado, si el Señor está conmigo, ¿por qué nos acontece esto? ¿Por qué el ejército de Madián viene y nos quita? ¿Por qué estamos oprimidos por esto? ¿Por qué no hace las maravillas que hizo cuando sacó al pueblo de Israel, verdad? Todo eso le reclamó Gedeón. Y dice mi versión que el Señor lo encaró, ¿verdad? Y le dijo, ve con esta tu fuerza y librarás al pueblo de Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envió. Mira, hermano, el Señor no se sentó a explicarle a Gedeón, mira, Gedeón, ¿sabes por qué te está pasando esto? Mira, es que tus antepasados quisieron ir en pos de otros dioses y no hicieron caso a lo que... No, el Señor no se puso a explicarle, hermano. En pocas palabras, el Señor le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? No tengo que darte una explicación por qué estás pasando esa situación. Lo único que tengo que decirte es que levántate con la fuerza que tienes y ve y defiende al pueblo de Israel y libéralo de la mano de Madián. Y yo soy el que te envío. En pocas palabras le dijo, lo único que tienes que hacer es obedecer y hacer lo que yo te digo. No necesitas una explicación, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros nos pasa algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero Señor, cuando muchas veces, hermanos, somos conscientes de por qué nos está pasando eso. ¿Cierto o no? ¿Está conmigo? Si está conmigo, diga amén, y si no, también. Entonces, el Señor, hermano, no buscaba que Gedeón entendiera lo que estaba pasando. Lo que el Señor buscaba era que Gedeón obedeciera y fuera partícipe de lo que iba a pasar. Amén. El Señor, a través de la situación que usted está pasando, está esperando que usted entienda que lo que viene adelante es mejor que lo que está pasando en ese momento. Amén. ¿Está conmigo? Ok. Mire, ahora quiero que me acompañe en el capítulo 7, ahí mismo en el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo el verso 9 y el verso del 9 al 11. Jueces capítulo 7, verso del 9 al 11, dice así. Dice, aquella noche el Señor dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Gedeón, hermanos, había comenzado el recorrido hacia la guerra con 32,000 hombres, ¿verdad? Para el momento en el que el Señor le dice, levántate y baja contra el pueblo de Madián, ya solamente le quedaban 300 hombres, hermano. Imagínese, salió con 32,000, después 22,000 se regresan, le quedan 10, y después los otros hasta quedar 300. ¿Usted cree, hermanos, que no iba a tener Gedeón un poco de temor o miedo? Claro que sí, hermanos. Y estaba leyendo, hermanos, y el ejército de Madián eran 135,000 hombres. ¿Qué iba a hacer Gedeón con 35,000? Nada. ¿Verdad? O sea, no había una probabilidad de victoria, ¿verdad? Entonces, pero ahorita vamos a seguir más adelante. Ahora, el verso 10 le dice, si tienes
si temes, ¿verdad?, atacar, le dice, desciende y escucha lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo Gedeón, hermanos? Descendió, ¿verdad? Le dijo el Señor, si temes, desciende. ¿Qué hizo Gedeón? Descendió. Entonces, si descendió, eso me indica a mí que sí tenía miedo, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, si temes, desciende, ¿verdad? El descender solamente fue el decir, Señor, sí tengo temor, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermanos, viendo que Gedeón tenía temor, ¿verdad? Me surge una pregunta. Mire lo que dice Jueces capítulo 7, verso 3, unos versículos atrás. Dice así, dice, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, acuérdese de esa palabra, dice, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. ¿Cuántos se devolvieron, hermanos? ¿Por qué se devolvieron? Por miedo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que Gedeón tenía? Miedo. El verso 10 dice, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura. Entonces, los que se regresaron tenían miedo, Gedeón también lo tenía, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Gedeón, hermanos? Bajó primero y eso me indica que sí tuvo miedo. Se regresaron 22,000 porque tenían miedo. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué si Gedeón, hermanos, también tenía miedo, ¿verdad? El Señor no le dijo que se regresara también? ¿Por qué si Gedeón también tenía miedo, el Señor no lo delegó de su tarea? ¿Por qué si también tenía miedo, el Señor no le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Aquellos se regresaron porque tenían miedo. Tú también tienes miedo, regrésate. ¿Por qué no le dijo eso, hermanos? Entonces esa es la pregunta que a mí me surgió mientras yo leía, ¿verdad? Porque si aquellos los regresaron porque tenían miedo, ¿qué privilegios gozaba Gedeón? ¿Verdad? Entonces, hermanos, esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no le dio de baja también el Señor a Gedeón para que se fuera también para su casa? Ahora, el Señor, hermanos, no quería, esta es una de las razones, ¿por qué se regresaron los 22,000? Una, porque el Señor no quería un ejército tan grande y poder llegar a ganar la victoria y que ellos mismos se dijeran, hey, fue por nosotros, ¿verdad? Que ellos mismos se gloriaran. Eso fue una razón por la que el Señor permitió que esos 22,000 se regresaran. Ahora, ¿por qué Gedeón no, hermanos? ¿Verdad? La diferencia está aquí, que aquellos tenían miedo, hermanos, y decidieron regresarse. O sea que fue tanto su miedo que dijeron, ¿sabes qué? Mejor me voy para atrás. Pero Gedeón, hermanos, aún con su miedo dijo, ¿sabes qué? Tengo miedo, sí, pero yo sé que Dios me va a dar la victoria. Tengo miedo, sí, pero yo sé que aún en ese miedo puedo conquistar porque el Señor está de mi lado. Por eso les decía, hermanos, el ser valiente no es la ausencia del miedo, sino vencer y conquistar ese miedo. Amén. ¿Por qué, hermanos? No me diga que usted a veces no siente miedo todavía. Porque si usted no siente miedo, hermanos, usted es robot y no humano. Amén. Así es que aún con ese miedo, hermanos, sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y eso fue lo que entendió Gedeón, ¿verdad? Al enfrentarse, hermanos, a probabilidades abrumadoras, Gedeón tuvo miedo y Dios comprendió su temor. Pero no lo relevó de su tarea, sino al contrario le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Yo sé que tienes miedo. Pero ve si desciende al campamento de Madián y ahí te voy a dar la razón por qué tienes que tener valor. Entonces cuando Gedeón desciende, hermanos, escucha la conversación que estaban teniendo estos soldados, donde prácticamente uno le decía al otro, hey,
estamos acabados. Ese sueño que tú tuviste prácticamente es la espada de Gedeón que viene en contra de nosotros. Cuando Gedeón escucha eso, dice, ciertamente Dios me ha dado la victoria. Amén. Porque aún con ese temor, él dijo, ciertamente, ¿verdad? Dios me ha dado la victoria. Entonces, día a día, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar batallas. Le digo, el hecho, hermanos, de yo no tener a mi mamá y no saber si un día le voy a poder dar un abrazo, es una batalla con la que yo me levanto todos los días. Pero aún con esa batalla, yo un día le hice una promesa al Señor y tengo que armarme de valor y aún con ese temor seguir adelante. Amén. Así es que sigamos adelante, hermanos. Ahora, quizás en este momento tú estés pasando por una situación que dices, esto me causa temor. ¿Verdad? Fermín, en verdad me causa temor. Pero yo no sé qué estás pasando, pero déjame decirte que Dios está contigo, ¿verdad? Y Dios es el que promete la victoria para nosotros. Ahora, solo Dios, hermanos, puede proveer el valor que necesitamos para cualquier situación. Y no se alarme por la manera en que Él lo ¿verdad? Quizás Gedeón, hermanos, estaba alarmado porque dijo, Señor, tenía 32,000 y ahora solamente me dejas 300. Era para alarmarse y voy contra un ejército de 135,000. Hermanos, yo estaría alarmado también si fuera Gedeón, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted no se alarme si el Señor lo quiere hacer de la manera que Él quiere y no como la que usted quiere. A ver, porque muchas veces queremos a nuestra manera cuando el plan de Dios es mejor, ¿verdad? Gedeón no tuvo que ir a enfrentarse contra el enemigo espada contra espada, no, hermano. El Señor puso estrategia en Gedeón y aún con estos 300 lograron vencer al enemigo. Amén. Así es que no se alarme, hermanos, si Dios lo quiere hacer a la manera de Él y no a la manera de nosotros. Así como Gedeón, hermanos, debemos escuchar a Dios y prepararnos para dar el primer paso. Solo después de que comencemos a obedecer a Dios encontraremos el valor para seguir adelante. Recuerde, la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Amén. Así como Gedeón tuvo que enfrentar esa batalla, hermanos, nosotros como cristianos hay una batalla que tenemos que enfrentar todos los días. Porque si usted no lo sabe, hermanos, se lo voy a dejar saber el día de hoy. Amén. El día que usted decidió seguir a Cristo y entregarle su vida, usted se echó un enemigo encima. Amén. Y ese es Satanás. Amén. Así es que si usted decía, muchas veces nos dice, ¿tú tienes enemigos? No, sí tiene uno. Y ese enemigo es poderoso, hermanos. ¿Verdad? Entonces, así como Gedeón, nosotros tenemos que enfrentar esas batallas, ¿verdad? Y esa batalla, hermanos, la que nosotros tenemos que luchar contra ese enemigo es la más complicada. Es una batalla específica que todo cristiano está enfrentando, y esa es la razón por la cual debemos agarrarnos más de Dios y acudir a su poder para poder vencer en esta batalla contra el enemigo. Sí o sí necesitamos a Dios de nuestro lado. Amén. Porque, hermanos, en nuestra humanidad nosotros no podemos contra Satanás. Entonces, sí o sí necesitamos a Dios de nuestro lado. Amén. Mire, ahora acompáñame ahí al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 13. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Me puede seguir ahí en las pantallas si usted todavía no lo tiene. Dice, verso 10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Para poder hacer frente tenemos que armarnos de la armadura de Dios. Si no nos la ponemos, no podemos.
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Verdad? Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El apóstol Pablo, hermanos, así como a los efesios en su momento, ahora a nosotros nos exhorta y anima a mantenernos en guardia contra el enemigo de la iglesia, que es Satanás, ¿verdad? El padre de maldad. Para Pablo, hermanos, luchar con tal enemigo no valen las armas carnales, ¿verdad? Y Pablo lo que nos está aconsejando es, dice, hey, contra este enemigo tu humanidad no funciona. Tienes que armarte con la armadura del Señor, ¿verdad? Y agarrarte del poder de Dios. Entonces, nos llama a ponernos toda la armadura de Dios, hermanos. Mire lo importante que es este consejo que Pablo nos da, hermanos, que 2 veces entre el verso 10 al 13 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Mire, en el verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Verdad? Entonces en el verso 13 otra vez dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir, ¿verdad? Hasta el fin con firmeza. Y en la Biblia, hermanos, cuando algo se repite 2 veces o más, eso es muy importante, ¿verdad? Y si Pablo en el verso 10 y el 13 lo dice 2 veces, pónganse toda la armadura, hermano, eso es muy importante. Amén. Y muchas veces nosotros lo vemos a la ligera, pero nosotros estamos luchando contra un poder que es mayor que nuestra humanidad y necesitamos armarnos con toda la armadura, ¿verdad? Esto no lo traía en mis notas, hermanos, pero en el servicio de inglés el Señor me lo puso así. Mire, cuando decimos toda la armadura, muchas veces, ¿verdad? Pensamos que es solamente para nosotros individualmente. Y sí, ¿verdad? Sí, hermanos, es nosotros personalmente armarnos con toda la armadura. Pero toda la armadura, hermanos, es para todo el cuerpo. ¿Verdad? Nosotros somos un miembro, ¿verdad? Así es que la armadura no solamente es para la mano, no solamente es para la cabeza, no solamente es para el pie, es para todo el cuerpo. ¿Y quién conforma todo el cuerpo, hermanos? Contésteme usted. Toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que estar armado? ¿Solo la pastora Marlene tiene que orar? ¿Solo la pastora Marlene tiene que ayunar? ¿Solo la pastora Marlene tiene que levantarse a las 5 de la mañana para orar por mí? No, hermano. Todo el cuerpo tenemos que armarnos. Amén. Mírelo de esta manera, hermanos. Si nos armamos nada más los pies, el cuerpo y dejamos la cabeza descubierta, ¿qué va a pasar? Le van a atacar la cabeza. Si se arma todo lo demás y deja las manos descubiertas, ¿qué va a pasar? Le van a atacar las manos. Si se deja los pies descubiertos y se arma todo lo demás, le van a atacar en el pie. Y un cuerpo que le ataque en el pie, hermanos, créame, que trae repercusión. A mí me anda doliendo una rodilla de la última vez que fuimos a jugar fútbol y ya estoy pensando en retirarme mejor. Imagínense. Si permitimos, ¿verdad? Si no nos armamos todos, el enemigo va a venir a atacar en esa área y créame que va a venir a perjudicar a todo el cuerpo. Así es que tenemos que estar armados todos como el cuerpo de Cristo que somos. Ahora, esta lucha, hermanos, no es contra hombre, ¿verdad? Sino contra ángeles caídos, ¿verdad? Pero que conservan su poder. Recordémonos que cuando Satanás fue expulsado del cielo, la tercera parte de ángeles, ¿verdad? Los arrastró con él. Pero esos ángeles, hermanos, todavía conservan su poder. Y ese poder es más grande que el humano que nosotros cargamos.
Amén. Entonces esta guerra, hermanos, es importante. Y tan importante es que tenemos que estar bien armados con la armadura de Dios, ¿verdad? Veámoslos de esta manera, hermanos. Esos ángeles todavía conservan su poder, ¿verdad? Humanamente nosotros, hermanos, no podemos hacer nada contra ellos. Cuando Gedeón salió a la guerra, llevaba 32,000. Contra 135,000, ¿cuál era la posibilidad de Gedeón? Humanamente, ¿cuál era la posibilidad de Gedeón ganar en esa batalla? Dígame usted. Yo estaba haciendo un cálculo, hermanos, y más o menos 32,000 contra 135,000 tenían que vencer cerca de 4,200 soldados cada uno. Imagínense. Es imposible. Ahora, con 300, menos. En su humanidad no podían, pero ¿sabe cómo sí pudo? Cuando Dios estuvo de su lado. Nosotros en nuestra humanidad no podemos con el poder de Satanás. Por eso es que necesitamos al Señor de nuestro lado y armarnos con la armadura de Dios, ¿verdad? Y aquí voy a empezar a terminar, hermanos. Entonces, hermanos, en esa guerra, hermanos, humanamente no podemos, ¿verdad? Pero en la guerra, ¿verdad?, en la que va el Señor con nosotros, es ahí donde tenemos la victoria. En la guerra, hermanos, donde el Señor está de nuestro lado, porque hemos decidido obedecerle y dar ese primer paso, ¿verdad?, que aún con temor, pero nos armamos de valentía, el Señor está con nosotros. Amén. Así es que le invito a que se ponga de pie, hermano. Así nosotros, hermanos, en la guerra contra Satanás, no podemos con nuestras propias fuerzas. Lo que debemos es darnos la confianza, lo que puede darnos la confianza y la valentía y la certeza de la victoria es que Dios está con nosotros. Solo Dios puede proporcionar las armas que necesitamos para hacer frente al enemigo. Mire, el día malo, hermanos, del que nos habla la palabra, hacen referencia al día malo en que venga una calamidad de este mundo. Pero el día malo, hermanos, en nuestra vida puede pasar en cualquier momento. El día malo en nuestra vida en cualquier momento puede llegar a través de un ataque del enemigo. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, que aún, hermanos, cuando venga ese día malo, yo tengo la confianza y la certeza que me he armado con la armadura del Señor y he echado mano a su poder, que voy a permanecer firmemente. Y eso es, hermanos, lo que me da valentía. Pero créame, que si nosotros no nos hemos armado, cuando venga ese día malo, es por eso que muchos vienen y se regresan. ¿Por qué? Porque no soportan firmemente, es porque no se armaron, ¿verdad? Y lo único que nos da el valor y las fuerzas para mantenernos firmes es el poder de Dios y su armadura. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Alejados de mí nada podéis hacer. Sin Dios no somos nada. Así es la cosa, sin Dios no somos nada. Pero con Dios, hermanos, ¿qué dice? Todo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿En quién? En Cristo. Solamente en Cristo, hermanos, es que tenemos la victoria. Solamente en Él es que podemos vencer. El ataque del enemigo puede llegar en cualquier momento. Debemos estar preparados y permanecer firmes, y para eso requerimos el poder sobrenatural de Dios para vencer con el poder que se nos ha dado a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Llenémonos de valor, hermanos, de confianza, sabiendo que Dios ya nos dio la victoria. Recuerde que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Nosotros en nuestro poder no podemos hacer nada, pero ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice, las armas con que luchamos no son de este mundo.
sino poderosas en Cristo Jesús. Amén. Nuestras armas que han sido provistas por Dios no son humanas, son poderosas en Cristo Jesús. Ahora, yo no sé cuántos valientes hay aquí, hermanos, que digan: yo soy esa persona que he decidido armarme con la armadura de Dios que me da valor, ¿verdad?, para hacer frente a las artimañas del enemigo. Si usted es ese valiente, corra aquí al frente, hermano. Quiero orar por usted. Quiero, como guerreros, como valientes de Dios, ¿verdad?, podamos terminar aquí enfrente juntos. Vengas, hermanos.